Hola chicos, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a nuestras clases virtuales. Les saluda la profesora Dina Espinosa y espero pues se encuentren bien en casa en compañía de sus seres queridos y recuerden que debemos hacer caso a las disposiciones de nuestras autoridades, ¿no? Del gobierno, para que de esa manera podamos vencer juntos al COVID-19 y restablecer nuestras actividades, reencontrarnos nuevamente de manera presencial en las aulas. Así es que, sin más que decirles, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Bueno, en realidad durante esta semana estamos haciendo clases de repaso y es lo que está programado, así es que empecemos con todas las energías. Bien, queridos alumnos, en esta ocasión continúo aquí con ustedes para realizar un breve repaso con respecto a los temas trabajados ya con anterioridad. En este caso vamos a trabajar dos temas en específico, sobre la ecología y sobre los ciclos biogeoquímicos. Bien, vamos a empezar entonces. La ecología. Dentro de ella también vamos a trabajar con respecto a la organización del ecosistema. Bien, la ecología. Recordemos que la ecología es la rama de la biología que se ocupa de las interacciones entre los organismos vivos, o sea, los seres vivos y su medio ambiente. También hemos hablado sobre ciertas terminologías ecológicas, por ejemplo, sobre el hábitat, nicho ecológico, población y comunidad. Recordando un poquito con respecto a ello, ¿qué es el hábitat? El hábitat es el lugar físico donde vive un determinado organismo. Si yo les pregunto cuál es el hábitat de un auquénido, por ejemplo, una llama, ustedes me van a responder la puna, ¿no? Las alturas del altiplano. Ese es su hábitat. ¿Cuál es el hábitat de un oso polar? El polo norte, ¿sí? Ahora, con respecto al nicho ecológico, el nicho ecológico es una función determinada, una función biológica que desarrolla un organismo. Si por ejemplo yo digo, ¿cuál es el nicho ecológico de un conejo? Su nicho ecológico es ser herbívoro, pero a la vez también sirve de presa, ¿no? Porque sirve de alimento para otros individuos, en este caso para los carnívoros. Eso sería su nicho ecológico. Ahora, con respecto a población y comunidad, lo vamos a trabajar en el siguiente esquema. Ahí tenemos cómo se encuentra organizado el ecosistema. Nos vamos a la primera parte. Por ejemplo, tenemos acá al individuo, ¿no? Es un organismo vivo que forma parte del ecosistema. Luego tenemos a la población. ¿Qué es la población? La población es un conjunto de individuos de la misma especie. Luego tenemos la comunidad. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es el conjunto de individuos de diferentes especies. Luego tenemos el ecosistema, que es la relación entre los factores bióticos y abióticos. Recuerda que cuando hablamos de factores bióticos y abióticos estamos hablando de los seres vivos y abióticos estamos hablando de los factores físicos que hay dentro del ecosistema. Luego tenemos a la biosfera. La biosfera es el conjunto de todos los ecosistemas del planeta. Y por último vemos acá al planeta Tierra. Ahora, al hablar de ecosistema, chicos, ¿qué cosa es un ecosistema? Es un sistema complejo, ¿sí? En el cual van a interactuar los seres vivos entre sí. Ahora, ¿con qué interactúa? Con su medio ambiente. Si hablamos de medio ambiente, estamos hablando de ¿qué? De factores no vivos. O sea, temperatura, clima, de repente características geológicas, de repente sustancias químicas, ¿no? Entonces todo ello viene a ser ¿qué cosa? Un factor abiótico, ¿ya? Ahora, de esos factores abióticos vamos a hablar a continuación. Otros factores abióticos son los siguientes. La luz. Determina la fotoperiodicidad. En el caso de los animales, por ejemplo, tenemos los ciclos circadianos.
Estos ciclos circadianos se refiere a los cambios físicos, cambios conductuales, ¿no?, que puede tener un determinado organismo. Dormir por la noche, por ejemplo, y estar despierto durante el día es un ejemplo de un ritmo circadiano, como se da en el caso, por ejemplo, de los búhos. En el caso de las plantas, estaríamos hablando, por ejemplo, de la floración. Este fenómeno tiene una directa relación sobre la floración. En los seres humanos, los estímulos luminosos van a regular el ciclo del sueño. Luego tenemos la temperatura. En el caso de la temperatura en animales, podemos encontrar a los homeotermos. Los homeotermos mantienen su temperatura corporal constante. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿nosotros como seres humanos seremos homeotermos? Claro que sí, porque nuestra temperatura es constante. Si varía es un mínimo, pero siempre tenemos la temperatura de 36,5. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las aves. ¿Y quiénes son poiquilotermos? Aquellos animales que no pueden mantener su temperatura corporal. Eso significa que dependen del medio ambiente. Por ejemplo, ¿quiénes? Los cocodrilos. Mientras se mantienen en el agua, su temperatura baja y ellos necesitan salir, en este caso al sol, para que su temperatura pueda elevarse y de repente tener una mejor circulación sanguínea. La atmósfera. El aire que respiramos también es un factor abiótico. Contiene nitrógeno 78%, oxígeno 21%, dióxido de carbono 0,03% y entre otros gases y también vapor de agua. Otro factor abiótico muy importante para los seres vivos es el agua. Si bien es cierto, el agua es el medio de soporte del medio acuático. ¿Cuáles son sus funciones? Almacenan calor, lo cual regula la temperatura del ecosistema. ¿Qué más? Origina la humedad, cumpliendo de esta manera el ciclo del agua. Determina también la distribución de los seres vivos. Ahora, en cuanto a la humedad, tenemos a las plantas con las siguientes terminologías. Por ejemplo, plantas xerófilas. Son plantas que requieren de poca humedad. Por ejemplo, el cactus, la tuna. No son plantas que generalmente van a crecer en el desierto y que no requieren precisamente de agua en muchas circunstancias, ya que absorben el agua y lo mantienen porque no precisamente tienen hojas, sus hojas han sido modificadas. Esas hojas modificadas las conocemos como espinas, por lo tanto no precisamente se deshidratan porque no tienen unas hojas específicas para que cumplan esa función. En el caso de las plantas mesófilas, necesitan poca humedad, pero de forma constante. Por ejemplo, las plantas frutales. En el caso de las plantas higrófilas, son plantas que crecen en el suelo muy húmedo. Ejemplo, el plátano. Y las plantas hidrófilas son las plantas acuáticas. Por ejemplo, la lenteja de agua. Proseguimos con los ciclos biogeoquímicos. Recuerda que el ciclo biogeoquímico se usa para describir la distribución y el transporte de materiales dentro de la naturaleza. ¿Qué hacen? Controlan ese recambio, digamos así, de estos en los ambientes tanto terrestres, acuáticos y atmosféricos. Visualizamos en la parte inferior el ciclo del agua. Así es, si bien es cierto, el agua es limitada y circula pues formando, como conocemos nosotros, el ciclo del agua. Es decir, el agua está en constante movimiento, pasando por sus tres estados. ¿Cuáles son? Sólido, líquido, gaseoso. Este ciclo de agua ha ocurrido desde hace millones de años, por lo que el agua que bebemos hoy, digamos que es la misma que bebieron nuestros antepasados. ¿Ya? Ahora, el ciclo del agua consta de etapas, ¿no? ¿Cuáles son esas etapas? Recordemos que estamos hablando de ciclos, por lo tanto no hay un inicio. Sin embargo, vamos a empezar hablando sobre la evaporación. Aquí lo tenemos, hablado ya con anterioridad, sin embargo estamos volviendo a enfatizar con respecto a este tema.
la evaporación. ¿En qué consiste la evaporación? El agua de los mares, ríos, lagos, lagunas, etcétera, se evaporan. Ahora, también hablamos de qué? Del proceso de transpiración. ¿Quiénes transpiran? Las plantas. ¿Quiénes transpiran? Los animales. Entonces, esta etapa de transpiración, juntamente con la etapa de la evaporación, va a dar como consecuencia un proceso que se llama condensación. ¿Qué sucede en el proceso de condensación? Se forman las nubes. Ahora, al enfriarse las nubes, se produce otro fenómeno y ese fenómeno se denomina precipitación. Cayendo de esta manera o regresando, digamos, a la atmósfera en forma de ¿qué? De lluvia, nieve o granizo. Y esta agua al caer ocurre lo que es el escurrimiento, ¿no? Vuelve a los ríos, mares, inclusive a las aguas subterráneas. Es así de sencillo como ocurre el ciclo del agua. Sencillo pero bastante importante. Siguiente tenemos el ciclo del carbono. Recuerden que nuestro cuerpo y el de todos los seres vivos está formado por moléculas muy especiales, que son las moléculas orgánicas, ¿no? Que tienen en su composición átomos de carbono. Ahora, si bien es cierto el carbono que usamos los seres vivos está en el aire en forma de ¿qué? En forma de dióxido de carbono. Ahora, durante el proceso de la fotosíntesis, las plantas toman el dióxido de carbono y lo transforman en alimento. Por ello son denominados autótrofos. Ahora, ¿qué sucede después? Al respirar, los seres vivos convierten parte del alimento en dióxido de carbono, que expulsan al ambiente, con lo que vuelve a iniciarse el ciclo. Y recuerda también que las emisiones de vehículos y fábricas también, digamos que eliminan dióxido de carbono al ambiente. Pero recuerden que no debe haber excedentes, porque ya estaríamos hablando de un proceso de ¿qué? De contaminación ambiental. Continuamos con el ciclo del nitrógeno. Bien, este nitrógeno que vemos acá no es asimilable por los seres vivos, al menos no por los animales y los seres humanos. Entonces, las plantas y las bacterias cumplen un rol muy importante para que este nitrógeno sea llegado a nuestro cuerpo, porque es necesario e imprescindible su presencia dentro de nuestro organismo y el de los animales. Para ello, este nitrógeno atmosférico, como lo vemos acá, tiene que pasar por todo un proceso de cambio, de transformación, para poder asimilarlo. Nos dirigimos por acá. Empezamos con una primera etapa. Recuerden que son 5 etapas para ese proceso en el cual nosotros podamos asimilar el nitrógeno. Primero, fijación del nitrógeno. ¿Consiste en qué? En la conversión del nitrógeno gaseoso, como lo observábamos, ¿en qué? En amoníaco, en amonio. En esta etapa, ¿quiénes intervienen? Las bacterias. ¿Ellas dónde se encuentran presentes? En el suelo y en el agua. Entonces, son bacterias fijadoras de nitrógeno de las raíces de las plantas. Pasamos a una segunda etapa que se llama amonificación. ¿Qué hacen estas bacterias fijadoras de nitrógeno? Su nombre lo dice, fijan su primera etapa. Luego amonifican. Hay un proceso de amonificación. Esos compuestos nitrogenados son transformados ¿en qué? En amonio. Se inicia cuando los organismos producen ¿qué cosa? Por ejemplo acá. Estos organismos van a producir desechos, como la urea, el ácido úrico. Sustancias que van a ser degradadas para liberar en forma de amoníaco. Los tenemos acá. Luego tenemos una tercera etapa, que es la etapa de la nitrificación. Aquí participan las bacterias nitrificantes. ¿Sí? Entonces, también proceso de conversión ¿de quién? Del amonio. Y este proceso de conversión va a ser a nitrito o a nitrato. O sea, el amonio, gracias a las bacterias nitrificantes, se transforman en nitrito
o en nitrato. ¿Sí? Ese es el proceso de nitrificación. Ahora, esto ocurre, digamos así, se libera nitrógeno, ¿no?, a la atmósfera, como podemos observar acá. Ya en la desnitrificación, estamos hablando de la siguiente etapa, en la desnitrificación, proceso que realizan algunas bacterias, en el cual casi siempre va a ser en ausencia de oxígeno, y van a liberar el nitrógeno a la atmósfera, a fin de utilizar, en este caso, el oxígeno, ¿para qué? Para su propia respiración. Eso por un lado. Por otro lado, va a haber una etapa más, que es la etapa de la asimilación. O sea, ¿qué sucede? Los seres vivos absorben y asimilan el nitrógeno por consumo alimenticio. Por ejemplo, acá tenemos una planta, y esta planta va a ser consumida ¿por quién? Por el conejo. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está absorbiendo el nitrógeno, pero no como este nitrógeno atmosférico, sino como nitrito o como nitrato. O sea, ¿qué hacen las plantas? Absorben. ¿Qué absorben? Agua y sales minerales, decíamos, ¿verdad? Pues esas sales minerales está compuesto por el nitrato, por el nitrito. Lo absorbe. Las plantas realizan todo su proceso fotosintético. ¿Y para qué les sirve a los animales? Para obtener energía, porque ellos consumen a las plantas y de esa manera obtienen energía. Y dentro de su consumo está yendo lo que es el nitrógeno, pero en forma de nitrito o en forma de nitrato. Bien, proseguimos en el ciclo del oxígeno. Bien, ¿qué ocurre en el ciclo del oxígeno? Veamos por acá. Si bien es cierto, las plantas producen oxígeno durante el proceso fotosintético, y este va a ser liberado al aire. ¿Qué más? El oxígeno pasa a la atmósfera. Ahora, viendo por acá, los animales, los seres humanos, ya el resto de los seres vivos, digamos autótrofos y heterótrofos, que respiran, obtienen ¿qué cosa? Obtienen oxígeno, el cual pasa a su cuerpo, donde es llevado a las células y a los tejidos para permitir ¿qué cosa? Su funcionamiento. Ahora, una vez usado, digamos así, este gas vuelve al aire, pero ¿en forma de qué? En forma de dióxido de carbono. Ahora, no solo eso, porque las algas de los océanos, las plantas verdes, ¿no?, como podemos observar de la superficie terrestre, absorbe ¿qué cosa? Absorbe el dióxido de carbono y lo utilizan durante el proceso fotosintético, con el objetivo de ¿qué? De sintetizar proteínas y lograr pues la glucosa para vivir. De nuevo, y como resultado de la fotosíntesis, las plantas van a liberar ¿qué cosa? Van a liberar, así es, oxígeno al aire, completando el ciclo. Ahora, recuerda también por qué están las fábricas acá, porque las fábricas, las grandes industrias también liberan dióxido de carbono. O sea, ¿es necesario para las plantas? Sí, pero lamentablemente en la actualidad ya hablamos como un excedente, y ese excedente pues ya da origen a lo que es un tipo de contaminación ambiental. Bien, a continuación vamos a trabajar el libro, página 189. Seguramente ya lo trabajaron, se dejó con anterioridad. Sin embargo, vamos a cotejar sus respuestas y verificar si están marcadas de manera correcta. Número 1. Dice, conjunto de poblaciones de diferentes especies que ocupan un lugar determinado durante un tiempo determinado. Estamos hablando de una comunidad. Objeto número 2. Objeto de estudio de la ecología. El ecosistema. Número 3 es el espacio físico o lugar donde vive una determinada especie. Así es, hábitat. Es la suma del factor abiótico y el factor biótico. Ecosistema. Pasamos al nivel 2. Número 5 dice función biológica que realiza una determinada especie. Estamos hablando del nicho ecológico. Número 6. Lugar donde vive y se reproduce una determinada especie. Estamos hablando de hábitat. Es la unidad de estudio número 7 de la ecología. Así es, ecosistema. Número 8, conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un lugar determinado durante un tiempo determinado y pueden reproducirse. Población. Número 9, estudia los seres vivos y su relación con el medio ambiente. Ecología. Y número 10, no es un componente del biotopo. El hecho.
Hay que corregir ese término, no es biotipo, sino es biotopo. Página 195. También cotejamos sus respuestas, verificamos si están marcadas de manera correcta. Número 1 dice características de los seres vivos que les permite acomodarse a los requerimientos del ambiente, cambiando su estructura, funcionamiento o conducta para posibilitar su supervivencia. Estamos hablando del proceso de adaptación. Número 2, el nivel de organización de una enzima y una levadura es, si hablamos de una enzima, estamos hablando de un nivel molecular y una levadura, estamos hablando de una célula. Número 3, la reacción de síntesis mediante la que se edifican moléculas complejas a partir de simples se llama, así es, anabolismo, por ejemplo, la fotosíntesis. Nivel 2, en el proceso de homeostasis, él, dice, se encarga de regular este proceso. Estamos hablando del aparato excretor. Ahora, no solo el excretor, en realidad, ¿no? Participa también el sistema circulatorio y también participa el sistema endocrino. ¿Ya? Pero generalmente hacemos énfasis en el aparato excretor. Número 5. ¿Qué características de los seres vivos les permite acomodarse a los requerimientos del ambiente y les permite evolucionar? Si estamos hablando de evolución, estamos hablando de adaptación. Número 6. La sudoración y la filtración renal son ejemplos del proceso denominado, así es, homeostasis. La capacidad orgánica para responder de un modo determinado a los estímulos, tanto internos como externos, se conoce como irritabilidad. Muy bien. Número 8. El origen y los cambios graduales que experimentan los seres vivos a través del tiempo se denominan evolución. Reacciones químicas que ocurren en un organismo donde son degradadas las moléculas complejas a otras más simples. Catabolismo. Etimológicamente significa esfera de vida. ¿De qué estamos hablando? De la biosfera. Bien, indicaciones. No se transcribe, tampoco se imprime las clases, ya que es repaso de todo lo trabajado anteriormente. Lo único que deben hacer es cotejar sus respuestas según las páginas del libro. Y en el foro se les está dejando una pequeña actividad: contestar y enviar sus respuestas para su respectiva calificación. Muy bien, chicos, nos vemos hasta la próxima.